Pedro Sánchez se está jugando la continuidad y la estabilidad de su gobierno después del plan de defensa y seguridad que presentó en el día de ayer. Yo sé que suena crudo, que suena dramático, pero voy a intentar argumentarlo para ver si compartís mi posición. Ayer Sánchez aprobó en el Consejo de Ministros un plan de seguridad y defensa de 10.500 millones de euros para llegar al 2% del PIB en gasto en defensa en España. Algo comprometido con la OTAN, en primer lugar. En principio nos queríamos emancipar, pero ahora queremos llegar a los acuerdos que habíamos alcanzado con la OTAN. Y en segundo lugar también comprometido con la Comisión Europea. A partir de aquí, varios problemas. El primero de ellos. Esto se va a hacer sin presupuestos generales del Estado. No hay presupuestos generales del Estado aprobados. Y claro, han dicho que ese dinero, que no es poco, 10.500 millones, lo van a sacar de reorganizar los presupuestos prorrogados que ya tenemos. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿de dónde va a salir ese dinero? Una pregunta pertinente que al mismo tiempo el gobierno ha respondido diciendo que no va a salir de ningún tipo de recorte en lo social, ¿vale? Pero ¿de dónde va a salir? Porque a mí no me cuadran los números en absoluto. En segundo lugar, un gran problema, la soledad absoluta de este plan. Porque por un lado los socios habituales, tanto Sumar como Izquierda Unida, como Podemos, como Esquerra Republicana, como Bildu, todos están en contra de este plan que han presentado Pedro Sánchez, es decir, con ellos no se puede aprobar, y al mismo tiempo el Partido Popular mira hacia otro lado silbando. Hay soledad absoluta para sacar adelante este plan de defensa. Y en último lugar, y casi más importante, es el problema del gasto derivado directamente a comprar armas. Que es verdad que han dicho que la mayor parte es para reindustrializar España en el sector de la defensa, para mejorar infraestructuras de comunicación, para evitar ataques, ciberataques, lo cual me parece fantásticamente bien. Sin embargo, el último 20%, es decir, unos 2.000 millones, son para comprar armas. Así de claro. Y sobre todo, el principal de los problemas, que todo esto no va a pasar por el Congreso de los Diputados. Esto merece un debate largo y tendido sobre hacia dónde va nuestro país, sobre cuáles son nuestras prioridades estratégicas y sobre, me parece que está bien, si tenemos que invertir más en seguridad, cómo invertimos en seguridad. Pero es un debate que tenemos que tener todos en conjunto. Se pierde una gran oportunidad. Y además se asume un riesgo gigantesco. La gran oportunidad, en primer lugar, de poder hacer un plan de defensa que de verdad defienda nuestros intereses, nuestra soberanía, hablando de energía, hablando de soberanía alimentaria, y al mismo tiempo se asume una gran debilidad en el momento en el que se evidencia que se está solo, en el que esto se va a aprobar por fuera del Congreso de los Diputados porque no hay mayoría posible en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular se está relamiendo, está encantado con que se vaya a explicitar de esta manera la debilidad del gobierno en el Congreso de los Diputados. Y mientras tanto, en el plano internacional las cosas van relativamente bien para España, porque el FMI, el Fondo Monetario Internacional, acaba de dar sus proyecciones, sus predicciones de crecimiento, y España es el único país que va a estar por encima de las predicciones que había. Mientras todo el mundo se está descalabrando, España está creciendo. Pero claro, al mismo tiempo eso contrasta con el pésimo momento político que vivimos, en el que parece que el gobierno está en su momento más crítico. Y en el apartado internacional, mucho ojito también con Elon Musk, que acaba de confirmar que su facturación de Tesla ha caído por los suelos y que va a dar un paso al lado de la administración Trump. Vamos a ver todos estos temas en el día de hoy, jueves 23 de abril, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Vamos a intentar bajar un poco a tierra todo lo que ocurrió en el día de ayer y lo que va a ocurrir a partir del día de hoy, porque esto potencialmente podría ser la mayor piedra en el camino de esta legislatura. Después de unos cuantos meses de extrema debilidad parlamentaria, en el que Junts per Catalunya, pues bueno, siempre vendía muy caros sus votos, dependía y condicionaba toda votación, y dependía de lo que dijese Puigdemont, si un día estaba de buen humor o de mal humor, y mientras tanto una mayoría siempre inestable en el Congreso de los Diputados, solo le faltaba ahora añadir esta cuestión, que es la del plan de defensa, que son 10.500 millones, que es llegar a ese 2% del PIB que estaba comprometido con la OTAN, en un momento en el que además nos habían dicho que lo que teníamos que hacer era emanciparnos de la OTAN, aunque al mismo tiempo, evidentemente, para emanciparte de la OTAN tienes que invertir más en defensa, pero invertir más en defensa no es plantarse de un día para otro con un plan de alguna manera prefabricado
en el que no va a poder haber ni siquiera una discusión en el Congreso de los Diputados y una votación para sacarlo adelante. Una cosa de esta envergadura no se puede aprobar de manera unilateral, que es el principal problema de este asunto. Y como esto se encalle y se enquiste en la relación de los socios de gobierno, y con la evidente oposición de Podemos, de Izquierda Unida, de Sumar, de Esquerra Republicana, de Bildu, aunque solamente uno de todos estos que acabo de decir se descuelgue de este acuerdo y diga hasta aquí hemos llegado, implica el fin de facto de la legislatura, porque hacen falta todos los votos todo el tiempo. Si hacían falta los votos de Junts, imaginaos los votos de los socios del gobierno. Si esto es un momento de ruptura, literalmente se acaba este asunto. Porque si ya costaba sacar los presupuestos generales del Estado, que por cierto no hay, y como os decía es uno de los principales problemas, porque no puedes aumentar el gasto militar en 10.000 millones si no tienes comprometido de dónde van a salir muy concretamente, pues mira, vamos a subir los impuestos a estas grandes empresas tecnológicas o a estas grandes empresas de no sé qué, y entonces vamos a conseguir ingresar. Es que no hay esta reflexión. Simplemente hay, pues lo vamos a sacar de otros lados. ¿De qué lados? Eso es lo que te hace echarte a temblar. Bueno, pues con todas estas piedras en el camino, no sé qué se va a poder construir. Pero desde luego no creo que una relación mucho más sólida entre los diferentes socios del gobierno y los socios parlamentarios del gobierno. Vamos a ver primero qué es lo que ha anunciado Sánchez, que también os digo, no es tan dramático como... Yo ahora me estoy centrando un poco en lo peor. No es tan dramático como tampoco algunos lo están vendiendo por ahí. Hablan del gobierno, de la guerra y demás. Hay partes muy preocupantes y yo voy a criticarlas como el que más, pero al mismo tiempo también hay que tener en cuenta que se está planteando un debate en defensa en un momento en el que hay que plantearse el debate en defensa, sobre todo si queremos emanciparnos de la OTAN. Y yo digo sí. Yo, personalmente, mi opinión es que sí tenemos que emanciparnos de la OTAN. Pero sin ser ingenuos. O sea, si tú dices hay que salir de la OTAN, hay que plantear una alternativa a la OTAN. Y la alternativa a la OTAN tiene que ser, sí o sí, una alianza con el resto de países europeos. Sería federar los esfuerzos de los 27 ejércitos europeos que ahora van a la suya o que están por dentro de la OTAN y hacer una especie de ejército europeo. Pero para eso hace falta tener una inversión interesante, potente, en defensa, para emanciparnos de la inversión en defensa de los Estados Unidos. Cosa que ahora tampoco creo que se esté planteando del todo, porque básicamente ha salido corriendo el secretario general de la OTAN a celebrar el plan de Sánchez. Entonces, no me queda claro a mí. Si lo que hay que hacer es salirse de la OTAN, a mí no me gusta que me celebre y disfrute de mis decisiones el secretario general de la OTAN. Lo que quiere es una alternativa, que implica también subidas de gasto en este aspecto, pero que seguramente no implica comprar más armas y mucho menos a los Estados Unidos, a Israel o a saber a quién, porque es que esto tampoco se concreta, amigos y amigas. Esto tampoco se concreta en el plan. Y es para echarte a temblar. Pero bueno, vamos con la información, que me estoy enrollando demasiado. Escribe aquí Enrique Monros y Alberto Ortiz en el diario.es. El compromiso estaba fechado en 2029, pero se cumplirá ya este año, porque España pisa a fondo el acelerador para alcanzar en 2025 la frontera del 2% de su Producto Interior Bruto en gasto en defensa. En medio del nuevo contexto internacional y de la presión tanto de los socios europeos como de la propia Alianza Atlántica y de Estados Unidos, el Ejecutivo aprobó este martes en el Consejo de Ministros un plan millonario que contó con el rechazo explícito de los 5 miembros de Sumar, el socio de coalición del PSOE. Ya empezamos mal en ese aspecto. En total, antes de que acabe el año, se destinarán casi 10.500 millones de euros procedentes de reajustes presupuestarios. Esto es lo que me hace a mí echarme a temblar. ¿Qué son reajustes presupuestarios? En muchas ocasiones ha dicho Pedro Sánchez, y ha dicho todo el Partido Socialista, que no se iba a dedicar gasto social a gasto militar. Bueno, vale. Decidimos creer. Pero entonces, ¿de dónde sale ese dinero? Porque 10.500 millones no es una tontería. Es un dinero importante, muy pero que muy importante. Y es lo que nos han dicho, han asegurado, no saldrá gasto social, vale, ¿de dónde sale? Si me hubieran preguntado hace unos años por mis planes de gasto e inversión en defensa, mi respuesta hubiera sido diferente, dice Pedro Sánchez. Pero no es que nosotros hayamos cambiado, es el mundo que lo ha hecho. Justificó su rumbo el presidente para insistir en que en cualquier caso esa nueva hoja de ruta no resulta incompatible con una agenda reformista de fortalecimiento del estado del bienestar. Lanzó bastantes mensajes en este sentido. De no va a ser incompatible, se va a poder hacer al mismo tiempo. De hecho, su argumento es que el 2% del PIB para gasto en defensa es un compromiso adquirido por la administración anterior, de Rajoy, que lo dejó en el 0,9%. Nosotros hemos aumentado ese esfuerzo hasta el 1,4%, que es donde estamos ahora, y no ha sido óbice
para incrementar en 120.000 millones el gasto social o en 30.000 millones la lucha contra el cambio climático. Este es el argumento del gobierno, de la parte socialista del gobierno, que están diciendo: cuidado, porque que se suba el 2% del PIB en gasto en defensa no implica que se vaya a recortar a otros sitios, porque antes, cuando asumimos nosotros el gobierno, estábamos en el 0,9%, allá por el 2019, 2018-2019, se aumentó hasta el 1,4%, que es un gasto muy importante en defensa, que de hecho no levantó tantas ampollas como el que está viendo ahora, eso es cierto, pero bueno, también era otro contexto, y que se hizo, por cierto, con Podemos dentro del gobierno, también hay que decirlo, que ahora ha salido Ione Belarra a decir que este gobierno es el gobierno de la guerra. Bueno, yo ya veis que estoy muy crítico con este aumento de gasto militar, pues tampoco quiero caer en el eslogan de decir gobierno de la guerra. Bueno, en fin, cuando estaban ellos el gobierno, Podemos también se subió hasta el 1,4% y al mismo tiempo es cierto que se aumentó el gasto social. No sé si en 120.000 millones, como dice Pedro Sánchez, eso lo tendría que comprobar, no estoy seguro, y 30.000 millones en la lucha contra el cambio climático, no lo sé. Pero de alguna manera, lo que está diciendo Pedro Sánchez es: subidas de gasto militar ya se han hecho y no han tenido que comprometer el gasto social. De hecho, se han subido a las dos partidas al mismo tiempo. Esto sería cuestión de seguir haciendo lo que ya se venía haciendo. Bueno, a mí me tienes que convencer de una manera un poco más contundente, Sánchez. Porque decís, no, ahora hemos subido el 1,4 y aquí no ha habido recortes. Bueno, vale, pero es que había presupuestos generales del Estado. Unos cuantos presupuestos generales del Estado que se aprobaron entonces. Es que ahora no hay presupuestos generales del Estado. Ahora estamos prorrogando otra cosa. Si tú de repente me presentas unos presupuestos generales del Estado bien armados y me dices, mira, este dinero para defensa, y además va a ir para este tipo de defensa, va a ir para mejorar en cuestiones de seguridad contra la ciberdelincuencia, contra hackeos o ataques también a través de Internet y de redes sociales para evitar la injerencia electoral de Rusia y de los Estados Unidos y de Trump. Bueno, fantástico, me lo detallas bien. Haremos una empresa pública de la energía para ser independientes y soberanos a nivel energético y producir energía verde para que nuestro país nunca tenga que pagar precios más altos por una energía dependiente de Rusia o del norte de África. Todas estas cosas me las podrías ir explicando. De hecho, sería una gran oportunidad para hacer grandes avances en este tipo de acciones que son soberanistas. Tanto que defienden después Vox, no, somos los soberanistas, no sois soberanistas. Son básicamente los lacayos, los lameculos de Donald Trump. Soberanismo sería defender eso, que podamos producir en nuestro país suficiente comida para autoabastecernos sin depender de los márgenes comerciales que nos impongan las grandes superficies en las que les compramos y a las que nuestros productores les venden por 4 duros. Que podamos tener nuestra energía limpia, autónoma, sin necesidad de depender de terceros países. Todas esas cosas son cuestiones también de seguridad, de defensa. De en un mundo muy complejo poder tener lo más seguro, lo más necesario para nosotros. Y todo eso también costaría un gran dinero que se podría destinar y sacar a otros sitios, seguro. Pero nos lo tienes que explicar de esta manera. No simplemente decir, no, va a haber una reorganización. Pues no, mira, va a haber un impuesto extraordinario para grandes fortunas. A partir de ahora, las empresas que ganen no sé cuántos miles de millones de beneficios, como tantos bancos, como tantas energéticas precisamente, van a destinar un 10% para la defensa patriótica de nuestros intereses en el mundo, para emanciparnos de la OTAN, no sé qué. Me planteas un plan, no me dices, no, vamos a reorganizar. El problema es ese, que cuando reorganizas, tú tienes el pastel ya cortado. Cuando haces presupuestos, tú puedes cocinar el pastel de nuevo. Y si quieres repartir más, puedes hacer el pastel más grande, porque coges ingredientes de otros sitios. Pero es que ahora el pastel es el que es, porque los presupuestos están aprobados tal y como están. Y por lo tanto, si quieres quitar de una cosa, si quieres poner más presupuesto en una cosa, tienes que quitarse la otra. Y por mucho que aseguren que como no se ha hecho hasta el momento, ahora no se va a hacer, pues me hace falta algún argumento un poco más elaborado, sinceramente. El plan que será remitido ahora a la OTAN ha sido coordinado por el equipo más cercano del presidente en la Moncloa y ha contado con los trabajos de hasta media docena de ministerios. Y han sido fruto también, según explicó el propio Sánchez durante su comparecencia, de una interlocución permanente con las instituciones comunitarias, con otros países europeos y con la propia OTAN. La semana pasada, además, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, también pidió durante su encuentro en Washington con el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, que España aumente el gasto que dedica en defensa. Bueno, pues este es el argumento que me faltaba para cagarme en todo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a Estados Unidos. Se reúne con nosotros de una manera súper hostil, además. Con el ministro Carlos Cuerpo. Se reunió de manera súper hostil Scott Bessent para decirnos que quitásemos el impuesto de la tasa Google y que subiésemos el gasto en defensa. Y vamos y decimos, sí, de acuerdo, subiremos el gasto en defensa. Y además bajo el amparo y el paraguas de la OTAN. Pero ¿qué clase de serviles somos en España?
o en Europa. Es que lo de este gobierno es curioso, porque a veces te hace hincharte el pecho de orgullo de ser capaces, por ese pragmatismo tan español, de cuando nos joden en un lado, nos vamos literalmente con los chinos y con Xi Jinping a hablar del futuro comercial. Y dices, joder, plantamos cara. Pero sin embargo, 2 semanas después, estamos volviendo a los Estados Unidos y diciendo, bueno, sí, si nos pides que aumentamos el gasto militar, aumentamos el gasto militar. No puedes soplar y sorber al mismo tiempo. Y menos con la administración de Donald Trump. Si hay un esfuerzo decidido y contundente por la independencia de nuestro país y de Europa respecto a los Estados Unidos y de apertura a un mundo multipolar donde pueda haber otros mercados donde llevar nuestros productos, tiene que ser en serio. No pueden ser simplemente pequeños amagos. Pues es que además se podría haber subido el gasto en defensa con los proyectos que os estaba diciendo y con muchos más, que seguro que el gobierno es capaz de desarrollar, sin necesidad de después argumentarlo con, no, es que vamos a contentar a la OTAN y a los Estados Unidos. No, tú puedes subir tu gasto en defensa con 1000 y una cosas sin necesidad de decir, es porque me lo pide la OTAN. Porque eso da una sensación de servilismo que es terrorífica, de verdad. Aquí la parte que te echas a temblar. Reajustes presupuestarios sin pasar por el Congreso. Durante su intervención, el presidente del gobierno dibujó un cambio de era en referencia al auge de liderazgos como el de Donald Trump, que pone en jaque las reglas geopolíticas globales de las últimas décadas, o de las amenazas como Vladimir Putin, que aseguró que se ciñen sobre el conjunto de Europa. Completamente de acuerdo. Son las 2 principales amenazas. Los Estados Unidos con el loco de Trump y la Rusia del loco de Putin. 2 países imperialistas que lo que hacen es invadir terceros países, o por lo menos amenazar en el caso de Trump, invadir directamente y crudamente en el caso de Vladimir Putin, sin importar las reglas internacionales. Frente a ello, hay que tener soberanía y capacidad de intervenir, o por lo menos de disuasión, si es que ahí estoy de acuerdo. Vivimos en un mundo jodido, complicado, en el que evidentemente no vale simplemente decir no a la guerra y sacar florecitas para que todo termine. Hace falta tener capacidad de respuesta. Y no solamente frente a Rusia o a los Estados Unidos, que ahora dicen que quieren quedarse con Groenlandia y con Panamá. O sea, que cuidadito con los Estados Unidos, porque será una salida muy lógica para Donald Trump en el momento en el que la economía no aguante más en su país. Empezar a invadir cosas. Sino también con el norte de África, en el que también tenemos problemas similares. Es decir, no seamos ingenuos, pero al mismo tiempo tampoco seamos serviles y no seamos tontos a la hora de plantear una cosa tan necesaria como es la de saber cuál va a ser nuestro espacio en el mundo de los 10, 20, 30 años que vienen. Es hora de tomar las riendas de nuestro propio destino, sostuvo para destacar 3 objetivos principales: reforzar nuestra seguridad y nuestra defensa, reindustrializar y dar un nuevo impulso tecnológico a nuestra economía y consolidar a España como un actor central en la Unión Europea. Y detalló hasta 5 puntos diferentes de ese plan. El primero, una partida equivalente al... Estos son importantes, aquí los números concretos de dónde se va a gastar estos 10.500 millones. Una partida equivalente al 35% del montante total de los 10.471 millones destinada a mejorar condiciones laborales de la tropa, la marinería, mejorar sus condiciones de preparación y también modernizar el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Segundo punto del Plan Industrial y Tecnológico de Defensa, un 31% de la inversión en elaborar, fabricar y adquirir nuevas capacidades de telecomunicaciones y ciberseguridad. Porque, según explicó, España es objeto cada año de 1000 ciberataques a servicios esenciales e infraestructuras que afectan a la operatividad de hospitales y aeropuertos. Bueno, eso es fundamental en defensa, quiero decir. Si mañana te viene un gobierno extranjero, el ruso, por ejemplo, o el estadounidense, y te hackea todos los hospitales de España y todas las bases de datos de todos los pacientes de España, es que nos genera un roto tremendo. O sea, desestabiliza un país. Desestabiliza un país sin necesidad de haber pegado un solo tiro ni haber tirado una sola bomba. Por lo tanto, claro que es necesario, sobre todo en el mundo en el que vivimos, de hecho ya vamos tarde, ser capaces de repeler este tipo de ataques, pero de una manera mucho más contundente de lo que somos capaces ahora mismo. 1000 ciberataques a servicios esenciales. Y cuando hablo de hospitales, estoy hablando también de lo que decían aquí, aeropuertos. Imaginaos, un ataque al sistema de navegación en los aeropuertos. Un ataque a infraestructuras como el transporte público, o como de repente que se descoordinen todos los trenes de España. Es que podrían generar auténticos rotos. Y hay que estar muy, pero que muy preparados, además en la era de la inteligencia artificial, en la que todo va tan rápido que cada día te encuentras una nueva manera de introducirte en un sitio que antes era muy seguro y que ahora de repente ya no lo es.
Hacen falta cada vez verjas más altas en los sistemas tecnológicos para impedir este tipo de ataques que cada vez van a ser más habituales. Hace falta mucho dinero ahí, claro que sí. Si es que en ningún momento yo he criticado que haga falta gastar más. Lo que hace falta es gastar mejor. Bueno, aquí ponen un gráfico del gasto en defensa de cada país respecto al PIB. Es cierto que en España estamos en la parte más bajo. Estamos en el 1, 1,3, 1,4. El resto de países, bueno, Francia está en el 2, el Reino Unido está en el 2, Italia se parece más a nosotros, pero está ligeramente por encima, en el 1,5, Alemania en el 2, Polonia el 2. Solamente Bélgica estaría en nuestro nivel o un poco por debajo. Y bueno, un poco más, realmente. Somos en Europa los que menos estamos invirtiendo. O sea, me parece bien invertir. Parece que hay que invertir de manera inteligente y detallando claramente y sobre todo yendo al Congreso de los Diputados a explicarlo. La tercera partida, de momento solo hemos dicho 2, es la que hace referencia a inversión estrictamente militar y la que supone una discrepancia total entre socios en el Consejo de Ministros celebrado este martes. En concreto, se trata de una inversión del 19% del total del gasto a la fabricación y compra de nuevos equipos de defensa y disuasión, ya que los que hay sean más eficientes y más seguros, es decir, a armas y equipos de combate. No lo hacemos para atacar a nadie. España es un país pacifista que cree en la diplomacia, que cree en las relaciones internacionales, que cree en el multilateralismo. Lo hacemos para disuadir a aquellos que pueden estar pensando en atacarnos o en atacar a Europa, defendió Sánchez. Esto es básicamente un 20%, que serían unos 2.000 millones. Poca broma, con el dinero, 2.000 millones en fabricación y compra de nuevos equipos. Y aquí es donde tendrían que aclarar un poco más. ¿Qué quiere decir fabricación? Porque si quieres decir que en España vamos a ser capaces de empezar a fabricar, yo qué sé, drones, que van a ser fundamentales en las guerras del futuro, oye, fantástico, vamos a tener una industria nacional capaz de fabricar drones. ¿Vale? Ahí podemos dedicar un dinero. Si tú me estás diciendo que ese mismo dinero también se puede dedicar a compra de nuevos equipos de defensa y me dices que le vamos a comprar 4 tanques, 2 jets y 2 cazas y no sé cuántas bombas de racimo a Israel y a Estados Unidos, pues entonces no me hace ni maldita gracia. La diferencia entre tener capacidad industrial de fabricación y la de comprar nuevos equipos de defensa a gente que lo que básicamente nos quiere hundir, como Israel o como Estados Unidos, o cualquier otro país realmente. O sea, ¿qué es esto de salir a comprar armas cuando lo que tenemos que hacer es coordinarnos mejor con el resto de países europeos? O sea, no asumamos tampoco como un mantra el gastar más por gastar más. No hay que gastar más por gastar más. Hay que gastar más de manera inteligente. Pero esto que nos han presentado y sobre todo hurtándonos la posibilidad de un debate en el Congreso, pues bueno, es lo que me enfada a mí y lo que parece que también ha enfadado a todos los socios de coalición de este gobierno. Una buena noticia, por lo menos, es que de todas estas partidas hay 2.750 millones de euros para reforzar capacidades de nuestras Fuerzas Armadas en la gestión de emergencias y desastres naturales como inundaciones o incendios, con ampliación de flotas de helicópteros de rescate, nuevos vehículos, aviones cisterna o un nuevo buque hidrográfico. Eso es, fundamental para cuando venga la siguiente dana, o cuando venga la siguiente catástrofe o el siguiente incendio o cualquiera de estos dramas, que por desgracia en el futuro también, porque eso también es un problema de defensa y de seguridad, que cada vez somos más vulnerables al cambio climático, a las temperaturas extremas, a inundaciones y demás, bueno, pues que la próxima estemos todavía mejor preparados. Que la unidad militar de emergencias, acordaos cuando la aprobó Zapatero, lo que dijeron que era un gasto faraónico del gobierno, no sé qué, bla, 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 el PP lo criticó mucho y ahora es la unidad militar mejor valorada en nuestro país y que mejor trabajo hace también, la UME. Bueno, pues fantástico. O sea, eso sí que es un gasto que puede ser muy compartido y también los socios parlamentarios no están poniendo ningún problema con eso. El problema es lo otro, y sobre todo cuando impides que se hable en el Congreso de los Diputados o que por lo menos se vaya a votar. Porque claro, si lo tienes que votar, entonces ya tienes que ir convenciendo poco a poco. Tienes que convencer a los de Bildu, a los de Esquerra, a los de Podemos, a los de Sumar. Entonces saldrá una cosa diferente a la que han planteado aquí. ¿Qué es lo que tiene un gobierno de coalición? Tú no puedes decidir unilateralmente que esto se tiene que aprobar y ya está. Tienes que llegar a acuerdos muy amplios, sobre todo cuando tienes una mayoría tan pequeña en el Congreso, tan ajustada en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues vamos precisamente con los socios. Gabriel Rufián lo ha criticado, Matute de Bildu lo ha criticado Néstor Rego del BNG, lo ha criticado Compromís, lo ha criticado la Chunta, lo ha criticado Podemos, lo han criticado todos. De hecho, Sumar, que son los que están en el gobierno de coalición, ha planteado una queja dentro del gobierno por el exorbitado aumento del gasto militar. Dicen que no es oportuno.
Sumar muestra una oposición contundente al nuevo incremento del gasto militar aprobado este martes por el Gobierno. Los ministros de la coalición que lidera Yolanda Díaz han presentado una serie de observaciones al denominado Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa, que va a suponer un aumento adicional de 10.471 millones para llegar al 2%. La preocupación del socio minoritario responde sobre todo a una de las partidas que, según aseguran, se destinará a fabricación o compra de nuevos instrumentos de defensa y disuasión. Lo que os decía, ese 20% casi, esos 2.000 millones. Esa partida representa un 18,75% del total de los más de 10.000 millones aprobados. No se conoce con la necesaria precisión el destino que se va a dar a los gastos cuya aprobación se pretende, ni si estos se ajustan a las necesidades identificadas en términos de capacidades a reforzar y de garantía de la autonomía estratégica. Dicen sobre esos 2.000 millones. En general, el plan no atiende las peticiones que ha planteado el socio minoritario de la coalición en los últimos meses. Sumar buscaba que antes de aumentar el gasto de defensa el Gobierno hiciese un análisis de los retos y amenazas prioritarias y que la Unión Europea avanzase el debate sobre su nueva política de defensa con una adecuada coordinación de los ejércitos. Es decir, primero era coordinar a los 27 ejércitos, no plantear millones de euros encima de la mesa. En las observaciones a las que ha tenido acceso este diario, Sumar cree que esta nueva partida exorbitada no parece responder a esas peticiones, sino casi exclusivamente a la necesidad de evidenciar con celeridad el cumplimiento del compromiso de alcanzar el 2% militar. Es decir, un compromiso numérico, de no, que se llega al 2%. ¿Cómo? Pues me da igual. Como si os lo gastáis todo en comprar cazas militares y ya está. Pues no, o sea, tú tendrás que definir de alguna manera el plan antes que la cifra. Es por ello que no se considera oportuna ni conveniente una inversión en defensa de este calado por parte del Gobierno de España, por no estar motivada ni ajustarse a un análisis exhaustivo de necesidades, dice el texto que Sumar ha presentado en el Consejo de Ministros. Aunque el tono de estas observaciones es duro contra el plan de Sánchez, como en anteriores ocasiones tiene un carácter meramente formal, puesto que el Partido Socialista cuenta con una amplia mayoría en el gabinete de gobierno. Es decir, el Consejo de Ministros evidentemente se aprueba lo que diga el Partido Socialista y lo que diga Pedro Sánchez porque tienen mayoría ahí. Y esto lo quieren aprobar en el Consejo de Ministros. Pero claro, el problema es que esto va a tener un desarrollo político por fuera del Consejo de Ministros, como aquí, que yo evidentemente lo estoy criticando porque me parece completamente escasas las explicaciones o el plan que nos han presentado, y lo que debería hacerse es discutirse en el Congreso de los Diputados. Aquí otros, los de Izquierda Unida, dicen: rechazamos el injustificado aumento del presupuesto militar anunciado por Sánchez. El rearme reduce la inversión social y solo contribuye a aumentar los conflictos, no la seguridad. Ostras, es que Izquierda Unida se creó en el 86 precisamente al calor de las protestas del referéndum de la OTAN. Ahora no le puedes pedir a Izquierda Unida que asuma esto de manera crítica y sin presentar batalla. Es que es muy complicado, aunque sea por cultura política histórica. Lo que podrías hacer, y yo ahí estaría a tope, sería pues hacer una cierta pedagogía y decir: mirad, estos son los problemas, estos son los retos que tenemos. Si queremos salir de la OTAN, que es una reivindicación histórica de Izquierda Unida y del comunismo español, entonces hay que aumentar este tipo de partidas para ser de verdad soberanos. Vamos además a plantearos una empresa pública de la energía para ser soberanos en este aspecto. Es decir, hacer algún tipo de guiño. Pero no vale que no haya guiños a Izquierda Unida, a Podemos, a Sumar, a Esquerra, y haya todos los guiños del mundo al secretario de Defensa de los Estados Unidos, para decirle: hemos llegado al 2%. Pero ¿no era que nos íbamos a emancipar? Bueno, pues este es el problema, amigos y amigas, que al mismo tiempo es cierto que las encuestas, la encuesta del CIS, los datos brutos, mejor dicho, de la encuesta del CIS, porque cuando vas a los electorales ya sabéis que las cosas, pues bueno, dejan bastante que desear, pero los datos brutos de este año sostienen que el 75% de los españoles creen que la Unión Europea debería aumentar sus capacidades de defensa. 75% de los españoles, ¿eh? Ese porcentaje es mayor entre los votantes del PP, que dicen sí el 90%, y de Vox, que lo dicen que sí el 80%, que entre los del PSOE, que tan solo dicen que sí el 76%, y los de Sumar, que tan solo dicen que sí el 52%. Sin embargo, aquí hay una trampita. Porque claro, a ti si te llama un encuestador y te dice el encuestador: ¿está usted de acuerdo con que la Unión Europea aumente sus capacidades de defensa? Hombre, pues sí, comentemos capacidad de defensa, claro. Pero es que ahí está la trampa en la pregunta. Porque no es lo mismo que si el encuestador te llama y te dice: ¿estás de acuerdo con subir e incrementar el gasto militar? Amigo, ahí la pregunta es distinta y ahí seguramente te lo piensas un par de veces. Porque es que hay que dejar de asimilar, como si fuesen exactamente lo mismo, gasto militar
a gasto en defensa. La defensa son muchas cosas, entre otras, algunas que sí que se han incluido en este plan, como lo que os decía de mejorar la capacidad del ejército para intervenir en catástrofes naturales. Eso también es intervenir en defensa. Pero no es gasto militar, no es comprar armas. Entonces, claro, con esa idea juegan de no hay un gran consenso en la sociedad española, hombre, siempre y cuando no preguntes de manera cruda sobre el rearme y sobre gasto directo militar en armas, en tanques, en cazas, en granadas, en balas, en este tipo de cuestiones. Y por mucho que tú, pues esto es como si limpias la casa y todo el polvo lo metes debajo de la alfombra. Bueno, sí, parece que está todo limpio, pero es que el polvo está debajo de la alfombra y va a acabar saliendo y te va a generar ahí un problema de la hostia. Pues aquí igual, por mucho que intentes meter todos tus problemas debajo de la alfombra y decir, no, esto lo aprobamos con el Consejo de Ministros y ya veremos qué pasa después, ahora estamos contentos porque llegamos al 2%, es que te va a acabar explotando en la cara. Y va a haber problemas a nivel de cómo vas a aprobar las siguientes leyes si todo el mundo está enfadado contigo en el Congreso de los Diputados porque has aprobado esto, que a saber de dónde va a salir el dinero. Yo de verdad que no sé por dónde va a acabar, por dónde va a salir todo este asunto, pero me preocupa sinceramente, porque creo que encima es una oportunidad perdida, una gran oportunidad perdida, porque a nivel de relato se podría haber hecho otra cosa mucho más interesante. Y lo que tenemos ahora es esto, al gobierno que tendrá que estar justificando cada 2x3, no, pero este dinero que se ha gastado aquí está bien gastado porque es que no me has presentado el plan y no me has permitido votarlo en el Congreso de los Diputados. Y esto además contrasta con algo como esto. Es que la situación española económicamente, paradójicamente, al mismo tiempo que la situación política es tan compleja, la situación económica es bastante boyante. De hecho, las proyecciones de crecimiento para 2025 del FMI son terribles para todos. A los Estados Unidos les ha bajado un 0,9%, a un crecimiento del 1,8%, en Alemania cae al 0%, es decir, rozando la recesión, en Francia un 0,4%, en Italia un 0,4%, en Reino Unido un 1,1%, Japón un 0,6% y España, amigos y amigas, un 2,5%. Es literalmente el único país del mundo, la única gran economía del mundo que se libra de la rebaja de previsiones del FMI por la guerra comercial. Somos los únicos que nos libramos. No es que haya otro, Francia también, Italia también, que no, los únicos los españoles. Entonces, en medio de esta situación privilegiada en la que no dependemos tanto de los Estados Unidos a nivel económico, no nos van a afectar sus aranceles, resulta que nos pegamos un tiro en el pie doblegándonos a las exigencias del 2% de la OTAN. Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Otras noticias que enmudecen al lado de la importancia de todo lo que estamos hablando. Bueno, pues que este sinvergüenza, que se llama Juan Carlos I, pues resulta que llegó ayer a Sanxenxo para, participar en su primer viaje de este año a Galicia y participar en las regatas. Después de todas las denuncias que le ha puesto a Corina, al expresidente de Cantabria, Revilla, y ahora viene a cachondearse otra vez a nuestro país, eso sí, pagar impuestos en Emiratos Árabes, y viene aquí a nuestro país a cachondearse, evidentemente a no dar explicaciones y a pasárselo en grande, que es lo único que ha hecho toda su vida, es lo que mejor se le ha dado. Y como os decía al principio, última hora, Elon Musk dice que se aleja de Doge, que era la agencia que había montado Donald Trump para su gobierno, después del contragolpe de Tesla, es decir, contragolpe del hundimiento, del modo Titanic en el que está Tesla, que ha perdido el 76% de su facturación desde que se acercó a Donald Trump. Eres mayorcito para saber que si tomas decisiones empresariales como la de ligarte al 100% a Donald Trump y utilizarlo como vendedor de teletienda de tus coches, no te va a ir bien. Y además ha dicho que quiere dejar la política porque está cansado de los ataques de la izquierda. Vaya por Dios. Estos que después hacían los duros de no, si es que nosotros somos súper valientes y los otros son todos unos ofendiditos. Bueno, pues parece que al final el que no aguanta, el que es ofendidito, es el que es snowflake, que es como llaman en los Estados Unidos a los progres que dicen aquí. Al final va a resultar que eres tú, el snowflake. En fin, amigos y amigas, hasta aquí las noticias de hoy y ahora vamos a ver si nos relajamos un poco con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Comenzamos un 23 de abril de 1975, cuando el presidente estadounidense Gerald Ford anunciaba oficialmente el fin de la guerra de Vietnam. Este conflicto, que se extendió por casi 2 décadas, representa uno de los casos más claros de intervención imperialista en el siglo XX.
Lo que comenzó como una operación encubierta bajo la administración de Eisenhower se transformó rápidamente en una guerra total que costó la vida a más de 58.000 soldados estadounidenses y, lo que a menudo se olvida en los relatos occidentales, a cerca de 3 millones de vietnamitas, en su mayoría civiles. La guerra de Vietnam no fue simplemente un conflicto militar, sino una manifestación brutal de la política de contención del comunismo promovida por Estados Unidos durante la Guerra Fría. Bajo el pretexto de detener la expansión comunista en el sudeste asiático, los sucesivos gobiernos estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, justificaron una intervención que devastó el territorio vietnamita y desestabilizó toda la región. Es importante recordar que esta guerra no terminó por una decisión altruista de Estados Unidos, sino debido a una combinación de factores: la feroz resistencia del pueblo vietnamita, el creciente movimiento antiguerra en suelo estadounidense y el coste económico insostenible del conflicto. Cuando Ford anunció el fin de la guerra aquel 23 de abril, reconocía implícitamente una derrota histórica para la principal potencia mundial. Las consecuencias de esta guerra perduran hasta nuestros días. Miles de vietnamitas siguen sufriendo los efectos del agente naranja, el defoliante químico utilizado masivamente por el ejército estadounidense, que sigue causando malformaciones congénitas y enfermedades graves generaciones después. Mientras tanto, en Estados Unidos, muchos veteranos continúan lidiando con traumas psicológicos y secuelas físicas, a menudo desatendidas por el mismo gobierno que los envió a luchar. La guerra de Vietnam nos deja una lección fundamental. Ninguna potencia, por grande que sea, puede imponer su voluntad sobre un pueblo decidido a defender su autodeterminación. También nos recuerda la importancia de los movimientos antiguerra y antiimperialistas, que jugaron un papel crucial en forzar el fin del conflicto, demostrando que la movilización popular puede influir decisivamente en la política exterior de las grandes potencias. Viajemos ahora a 1977 y trasladémonos a España, donde un 23 de abril se legalizaban los sindicatos, tras 4 décadas de prohibición durante la dictadura franquista. Este acontecimiento representa un hito crucial en la recuperación de las libertades democráticas durante la transición española. Durante el régimen de Franco, que se extendió desde el 39 hasta el 75, los sindicatos independientes fueron prohibidos y sustituidos por el llamado sindicato vertical, una estructura corporativista controlada por el Estado que agrupaba a trabajadores y empresarios bajo una misma organización, negando así el derecho fundamental de los trabajadores a organizarse para defender sus intereses. A pesar de la represión, el movimiento sindical clandestino, especialmente Comisiones Obreras, que surgió en los años 60, jugó un papel determinante en la lucha contra la dictadura. Las huelgas y movilizaciones obreras, especialmente intensas en los últimos años del franquismo, fueron un factor decisivo para forzar la apertura democrática tras la muerte del dictador. La legalización de los sindicatos en abril del 77 permitió que organizaciones como la UGT, la CNT y Comisiones Obreras pudieran salir de la clandestinidad y operar abiertamente. Este logro no fue una concesión graciosa del poder, sino el resultado de años de lucha y sacrificio por parte de miles de trabajadores y trabajadoras que arriesgaron su libertad y, en muchos casos, sus vidas por defender sus derechos laborales. Es fundamental recordar que esta conquista se produjo en un contexto de intensa movilización social. El año de 1976 se habían batido todos los récords de conflictividad laboral en España, con más de 17.000 huelgas que involucraron a cerca de 3 millones de trabajadores. Esta presión desde abajo fue determinante para que el gobierno de Adolfo Suárez se viera obligado a reconocer la libertad sindical. Y finalmente nuestra cápsula del tiempo nos lleva al 23 de abril de 2007, cuando fallecía Boris Yeltsin, el primer presidente de la Rusia postsoviética, una figura controvertida cuyo legado sigue marcando profundamente la realidad rusa y global. Yeltsin, que gobernó Rusia entre el 91 y 1999, fue el encargado de gestionar la transición del sistema socialista soviético al capitalismo. Un proceso que, lejos de ser gradual y planificado, se caracterizó por la aplicación de lo que se conoce como la doctrina del shock, siguiendo las recetas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Los resultados de estas políticas fueron catastróficas para la mayoría de la población rusa. El PIB del país se desplomó a la mitad, la esperanza de vida se redujo dramáticamente y millones de personas cayeron en la pobreza extrema. Mientras tanto, se formaba una nueva clase de oligarcas que, aprovechando sus conexiones políticas, se apropiaron de los recursos y empresas estatales a precios irrisorios, creando gigantescas fortunas de la noche a la mañana. Un dato revelador
es que durante los años de Yeltsin la mortalidad en Rusia aumentó en casi un 50%. Un 50%. Un fenómeno sin precedentes para un país en tiempos de paz, no en guerra, en paz. Las causas fueron múltiples: el colapso del sistema sanitario, el aumento del alcoholismo y las drogas como escape a la desesperación de aquel momento y el incremento de la violencia asociada a la creciente desigualdad social. La presidencia de Yeltsin también estuvo marcada por graves crisis políticas, como el enfrentamiento armado en el Parlamento en octubre del 93, cuando ordenó literalmente bombardear la sede del Soviet Supremo para resolver por la fuerza un conflicto institucional, o la sangrienta guerra en Chechenia, que causó decenas de miles de víctimas civiles. Quizás otro de los aspectos menos conocidos del periodo de Yeltsin fue la masiva injerencia extranjera en la política rusa. Asesores estadounidenses trabajaban directamente en el gobierno ruso diseñando las políticas de privatización, mientras el FMI imponía condiciones draconianas para sus préstamos que a menudo acababan con los bolsillos, y los bolsillos directamente, de todos esos nuevos oligarcas, en lugar de beneficiar en absoluto a la población. Las elecciones presidenciales del 96, que Yeltsin ganó cuando su popularidad estaba por los suelos, fueron ampliamente manipuladas, con el apoyo explícito de los Estados Unidos y otros países occidentales que temían el regreso de los comunistas al poder. La revista Time llegó a jactarse en la portada de cómo los yanquis salvaron a Yeltsin, en una confesión descarada de injerencia electoral. El legado de Yeltsin sigue pesando sobre la Rusia actual. El sistema autoritario de Vladimir Putin, su sucesor, elegido a dedo, hunde sus raíces en la presidencia de Yeltsin, que concentró poderes extraordinarios en el Ejecutivo y debilitó sistemáticamente las instituciones democráticas. De igual manera, la oligarquía económica que domina Rusia hoy y apoya a Vladimir Putin se formó durante aquellos años de privatizaciones salvajes. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Me hizo bastante gracia el día de ayer este comentario, ponía este señor. No sé si a buenas o a malas, pero decía Víctor Blues: Alan, tío, en el vídeo tienes los dedos amarillos, has estado comiendo risquetos. Es que algunos todavía no se han enterado que esta no es mi casa de verdad, esto es un croma. Entonces cuando muevo las manos se pone como todo verde. Porque esto, amigos y amigas, es mi habitación con un croma puesto aquí detrás. Pero bueno, en fin. Vamos a comentarios un poco más serios. Bueno, no, miento. Porque Bender decía: ¿este es un canal cristiano o comunista? Porque claro, resulta que ayer hablamos de la hipocresía de la gente de derechas, que ahora está diciendo que va a poner 7 días de luto como Javier Milei en Argentina, mientras le llamaba representante del maligno en la tierra y papa comunista. Lo que pasa es que algunos tienen un problema y confunden los valores cristianos, que muchas veces reivindican como si fueran los auténticos católicos, y después a la hora de la verdad no defienden nada que tenga que ver con la cristiandad o con el catolicismo, sobre todo porque lo que defienden es el malismo, de ir en contra de todos aquellos que Jesucristo en sus enseñanzas prometió defender y que había que proteger. Pero bueno, en fin, si ya estamos en el punto de tener que confundir cristianismo con comunismo, estamos bastante jodidos. Aquí Harin dice: hoy tu discurso sobre la hipocresía y la humanidad de los individuos, independientemente de religión o ideología, me ha encantado, sobre todo teniendo en cuenta los tiempos que corren donde la sociedad está extremadamente polarizada y donde el odio es lo que impera. Más discursos como el de hoy son necesarios y obligados. Destaco estos dos conceptos que me han parecido clave en tu discurso: identidad a través del odio, catolicismo y patriotismo estético. Que lo que os decía ayer, exactamente igual. Que algunos tienen ese patriotismo estético de llevar una pulserita en la muñeca y pensarse que por eso son los más patriotas y defienden a su país. Algunos hacen lo mismo con el catolicismo. Es un catolicismo estético, de no, yo soy muy católico porque me gustan las tradiciones cristianas y porque toda la vida he visto lo mismo. Pero a la hora de la verdad, tu ideología simplemente es el odio, es odiar a lo diferente. Católico en tanto en cuanto no soy musulmán, español en tanto en cuanto no soy extranjero. Bueno, no son ni patriotas ni católicos, son personas que definen su identidad a través del odio a lo diferente, a lo distinto. Miguel Martínez dice: Alan, es mi lucha diaria demostrar a todos los derechones que se las dan de católicos. Yo, socialista, defiendo el evangelio más que ellos. Pues tienes toda la razón del mundo, Miguel. Y María Magdalena dice: Alan, lo de tener a Dolors Montserrat de cabeza del PP español en Bruselas solo demuestra la escasez en calidad política de este partido. Lleva años en la política y sus intervenciones son siempre mediocres e incluso a veces ridículas. Bueno, yo diría que más que a veces son ridículas y siempre mediocres, por supuesto. La única explicación que encuentro a que sigue allí es que en Bruselas tiene un buen sueldo asegurado y que el partido le paga así trabajos. Pues sí, no sé, explica
mucho más. Y evidentemente, para el capítulo de mañana me gustaría saber vuestra opinión sobre todo lo que hemos hablado en la primera parte, que es lo fundamental. ¿Creéis que está en juego la legislatura? ¿Que está en juego la estabilidad y la continuidad del gobierno? ¿Se va a poder reparar esta relación con los socios de gobierno? Y sobre todo, ¿qué pensáis de este plan? De los 10.000 millones de euros destinados a este rearme, a este plan de defensa, que por un lado es necesario para emanciparse de la OTAN, pero que por otro lado está tan mal planteado, sobre todo comunicativamente, y que no se va a votar en el Congreso de los Diputados. Os leo los comentarios, me interesa mucho el día de hoy vuestra opinión, ya sabéis, una R, 2 puntos, sí, vuestra respuesta, y hasta aquí llega el capítulo de hoy, jueves 23 de abril. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.